Sean todos muy bienvenidos a un nuevo repaso de la lección de Escuela Sabática. Estamos estudiando ya hace varias semanas este libro apasionante de Hebreos y queremos darle la bienvenida a todos los que nos siguen y pedirles, como siempre, que puedan compartir este material si está siendo de bendición para ustedes, porque a nosotros nos está enriqueciendo un montón el poder juntarnos y estudiar la palabra de Dios. Y quería presentar a la mesa de hoy, tenemos dos grandes invitados. Rodri, ¿cómo estás? Bien, Leo, ¿cómo estás vos? Muy bien, contento de tenerte. Igualmente. La semana pasada estaba Mari, una compañera también, así que el pastor Rodri se está sumando ahora. También capellán aquí de nuestra universidad, ¿no, Rodri? Así es. Muy bien. ¿En qué área te desempeñás? En la Facultad de Humanidades. Trabajamos ahí con las carreras de la Facultad de Humanidades y bueno, junto con el break también, ahí bien. viernes a la noche. Con el culto de jóvenes también. Así es. Qué bueno, Rodri. Gracias por sumarte. Por favor, un placer. Y tenemos también al pastor Cristian. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Leo? ¿Todo bien? Muy bien, contento. Ya te hemos tenido en alguna otra oportunidad, Sí. pero te volvemos a presentar. Un placer, siempre es un placer. El pastor Cristian es profesor en la Facultad de Teología, pero en un área específica, ¿no? Sí, trabajando en el área de teología aplicada, en la Facultad de Teología, y también trabajando con las materias de interfacultades Bien. en el resto de las carreras. Muy bien. O sea que probablemente el pastor es profesor de muchos de nuestros chicos, Sí. de los cuales nosotros tenemos el gusto de ser sus capellanes. Casi todos, de Casi paso. todos. Es cierto. Así que bueno, bienvenidos. Vamos a leer, si les parece, el versículo de memoria, porque ya estamos en la lección número 11. Sí. Y tiene un don título. Es un gran título. Y es Jesús, el autor y consumador de la fe. Y yo siempre lo menciono, que creo que esta lección, este trimestre, ha sido la definición de cristocéntrico. Sí, si queremos entender qué es cristocéntrico, esta lección lo es. Porque cada semana hemos aprendido algo nuevo acerca de Jesús, Exacto. ¿no? Sin repetir y sin soplar, como dice el dicho. Sí, sí. Cristo, su persona, su Exacto. función, todo, ¿no? Todo. O sea, realmente maravilloso. Exactamente. Así que vamos a leer Hebreos capítulo 12, versículo 2, porque ahí encontramos este maravilloso versículo, seguramente muchos lo conocen, que dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La entronización de Jesús ya es algo moneda corriente en Hebreos, pero saben que nosotros acá ya en el capítulo 12 nos encontramos pasando un gran capítulo que es el 11, que se define como la galería De la fe. de la fe. Y quería hacerle una pregunta a ambos, porque todos nos identificamos con personajes bíblicos. De esa galería, empezando por Rodri, ¿hay algún personaje con el cual vos te identifiques, que te haya gustado más? ¿Alguno que digas, es este? Sí, cada vez que veo la galería, veo como la oportunidad de entrar a un lugar, a una galería, justamente de la fe. No sé si acá o los que están mirando también, ahí del otro lado, entraron alguna vez a alguna galería de arte, ¿no? Muestras de arte, donde hay cuadros, ¿sí? Y es interesante porque de alguna manera Hebreos nos invita a entrar a una galería donde podemos ver cuadros de fe, donde se están pintando cuadros con diferentes personajes, ¿sí? A mí realmente me llama la atención, me gusta, me identifico mucho con Abel. Y yo quiero explicar por qué. No sería el primero de muchos. Sí. Bueno, uno, porque Abel es el primero. ¿Sí? Abel, de alguna manera, vivió todavía esa sintonía de haber estado con Cristo, ¿no? De haber palpado Adán y Eva, Claro. tenían todo bien fresco. La perfección. Exacto. En el Edén allí, me gusta toda esa sintonía que tiene, pero también porque cuando uno entra a una galería comienza a ver los cuadros, ¿no? En este caso son cuadros de fe. Claro. Yo me imagino otros cuadros también pintados, seguramente ahora el pastor Cristian va a elegir alguno, ¿no? Pero cuando uno piensa en Sara, por ejemplo, ¿cómo veo pintado ese cuadro? Lo veo, o sea, un cuadro de una mujer de casi 100 años, Claro. embarazada, ¿no? Es un cuadro un poco raro. Para nosotros, inimaginable. Rarísimo. Sí. Pero ahí está pintada la fe. La fe de Abraham, de Sara, ¿sí? Aplicada allí en la vida de Sara. Y yo pienso que Abel, dentro de esa galería, es el cuadro quizás más valioso. Mira, Porque es el que hace mayor tiempo viene predicando. claro. Más Está en trayectoria. exposición hace rato. Exacto, Sí, es sí, el más tal cual. antiguo, ¿no? Y si hablamos de fe, el que más tiempo viene compartiendo fe, compartiendo su testimonio, es el cuadro de Abel. Wow, impresionante. Cristian, Personalmente, ¿Tu selección personal? mi selección personal es Noé. Noé. No precisamente porque me siento identificado en lo que es la carpintería, no soy particularmente bueno en la carpintería, pero siempre pensaba, ¿no? Todos los que hemos trabajado como pastores en algún lugar,
en mi caso particular, unos cuantos años, 9 años en la capellanía escolar. Yo creo que en algún momento todos los que trabajamos en la capellanía escolar, sobre todo con los adolescentes, ¿no? Quizás nos sentimos, ¿no? Como ese Noé, predicando y golpeando, ¿no? No porque golpeara a ningún chico, por favor, hagamos la aclaración. Nunca jamás. No, pero golpeando corazones, ¿no? Golpeando corazones, golpeando voluntades y predicando y predicando. Y me imaginaba ese Noé 120 años predicando sobre algo que nunca había sucedido, sobre algo que no existía. ¿Cómo convencer, ¿no? a esa población, cómo convencer a ese pueblo de que Dios había dicho que eso iba a suceder? ¿No? O sea, algo que no se veía, él lo creía por la fe, pero tenía que tratar de transferir esa fe a las demás personas. ¿Cómo hacerlo? Creo que es un poquito la tarea que nos toca también a nosotros como pastores. El desafío de la fe, ¿no? Y transmitirlo también de esa manera. Cristian, quería hacerte una pregunta porque, a ver, me encantó las respuestas. Abel, Noé, y sin duda cada uno de nosotros nos identificamos por distintos motivos, nos gusta tal personaje, por lo que sea. Pero no podemos eludir pensar en Abraham, porque definitivamente... El padre de la fe. Claro, Abel fue el primero, pero el padre es definido como Abraham, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta viene en torno a eso, ¿qué cualidades hacen de Abraham el padre de la fe? Y ojo que es impresionante, yo... estoy casado, no tengo hijos, tengo un gatito. ¿Viste? Ahí termina mi familia directa. Pero Abraham tiene una familia por extensión que durante siglos y miles de años gente se sintió identificada con él. ¿Qué cualidades lo hicieron el padre de la fe? Es muy llamativo cuando nosotros vemos a Abraham como el padre de la fe y realmente pensamos, no podría, ¿no?, haberse elegido otro que no sea Abraham. Desde el inicio de lo que conocemos de su vida, de su llamamiento, ¿no?, de salir de su tierra y de su parentela a un lugar que no conocía, que nunca había visto, pero al cual Dios lo había llamado, ¿no? No solamente eso, sino después el ser llamado a ser padre de multitudes, ¿no? O sea, casi una invitación, hasta uno podría decir hasta graciosa, ¿no? En el contexto particular que se nos presenta en la Biblia, ¿no? Una mujer entrada en años y estéril, ¿sí? Y él mismo, que la lección de paso dice casi muerto, ya sé, como diciendo ya grande, ¿no? En las últimas podríamos decir, con poca nafta, ¿no? La reserva. Claro. Ese Abraham es el que cree que va a ser padre de multitudes aún sin tener un solo hijo. O sea, decime si eso no es fe, ¿no? Pero inclusive cuando vos seguís avanzando, a pesar de los errores, ¿no?, que puede haber cometido en su vida, obviamente, vos seguís avanzando en la vida de Abraham y te encontrás con ese Abraham que está dispuesto a sacrificar a su propio hijo, a ese hijo, ¿no?, al hijo de la promesa. Al de la promesa. Al hijo que lo iba a hacer padre de multitudes, estuvo dispuesto a entregarlo como sacrificio porque Dios se lo pedía. Y siempre me gusta hacer esa aclaración en ese Abraham que entiende, que reconoce y que conoce la voz de Dios, ¿no? Porque la lección aclara que se le pedía algo que era totalmente raro, que era totalmente contradictorio, pero Abraham conoce a Dios desde la experiencia, conoce su voz, reconoce su llamado y actúa netamente por fe, durante toda su vida. Pero quizás en ese momento cúlmine, ¿no?, justamente en esa representación del holocausto, él está dispuesto por fe a entregar a ese hijo de la promesa, creyendo, ¿no?, que podía ser resucitado, aunque nadie había resucitado todavía. Impresionante. Sí, uno de los que menos elementos tenía fue uno de los que más confió. Exacto. Y saben que, si bueno, vamos a pasar por varios personajes esta semana, creo que es la gran riqueza, ¿no es cierto?, de esta semana, y obviamente terminar con Jesús, el autor y consumador de la fe. Hemos pasado por Abel, Noé, Abraham. Vamos a charlar un poquito de Moisés, porque tiene que estar en el top 3 del pueblo judío. O sea, Abraham, Moisés y el rabino que te gustaba. Era la galería, el de tu sinagoga. Pero Moisés era ineludiblemente uno de los personajes centrales de la fe de ellos, ¿no? Y quería preguntarte en base a eso, Rodri, porque allí nosotros encontramos una gran comparación en Hebreos 11, 24, 27, con el 10, 32 al 35, los invitamos a nuestros amigos a buscar y leer. Y allí la pregunta es, ¿qué similitudes había entre la situación de los que recibieron la carta de Pablo y la experiencia de Moisés? ¿Hay similitudes? ¿No las hay? ¿Eran diferentes experiencias? Sí, hay muchas similitudes y esto está bueno. Yo voy a empezar planteando un poco, ver el contexto, ¿no? Donde Hebreos 11 plantea la vida
y el porqué de la fe de Moisés. Claro. Y después un poco analizar las similitudes que hay entre Moisés y el pueblo hebreo que estaba de alguna manera siendo también perseguido, Claro. ¿no? Teniendo que elegir qué hacer. ¿Sí? Hay una palabra clave para mí que analiza un poco la elección, que es temor. ¿Sí? Y me gusta mucho esta frase en Hebreos capítulo 11, dice que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Fantástico. ¿No? Es claro, o sea, Sí. si no te mueve esa frase, ¿no? Si no te mueve alguna fibra interior, no sé qué otra cosa te Ver puede sin mover. ver. Sí, Ver totalmente, sin ver. ¿no? Creo que esa es la clave también de lo que habla Hebreos capítulo 1. Exacto. Sí, perdón, 11.1. Y aquí también el versículo 27, si vamos a Hebreos 11, 27, plantea allí que dice que por la fe dejó a Egipto no temiendo la ira del rey. Exactamente. O sea, ahí es un acto que Moisés realiza él ya grande, pero antes de ese acto, ¿sí? En el 23, fíjense cómo comienza la vida de Moisés. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque lo vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Wow. O sea, hay una cuestión de no temor de parte de los padres Y no temor de y parte no del temor hijo. de parte de Moisés. O sea, su vida está marcada por un no temor Claro. a lo externo, por centrarse en Pero un temor hacia Jehová. exacto, por centrarse en realmente temer a Jehová Claro. y ser fiel a Él. ¿No? No importa lo que pase fuera, no importa aunque se desplomen los cielos, Claro. yo voy a seguir adelante y seguiré como viendo el invisible. ¿No? Entonces, Pablo trata de transportar también esta idea y transmitírsela a los hebreos. ¿Por qué a los hebreos? Porque ellos necesitaban ese espaldarazo, como se dice, ¿no? Ese fuego, ¿sí? Eso, porque reavivar las brasas ahí Claro, de la fe. sí. Porque ellos estaban pasando un momento difícil. Eran judíos que se habían convertido al cristianismo y eran rechazados por los propios judíos. Claro. Muchos habían sido encarcelados, muchos estaban pasando dificultades, muchos no tenían que comer. Entonces ahora necesitaban avanzar por Totalmente. fe. Ahora necesitaban no tener temor del mundo y Temor de Jehová. temor de Jehová, el verdadero temor, ¿no? Que no es un temor de miedo, sino un confiar en el Señor, un respetar a Dios, ¿sí? Claro. Y avanzar por fe para ver las bendiciones que Dios tiene para uno. Esto quiere decir que si Moisés hubiera tenido temor del faraón, lo que hubiera hecho Moisés es seguir la voluntad del faraón. Claro. Exacto. No miedo. Y de paso, o sea, la voluntad de Faraón no era para nada despreciable. No, claro. Porque él iba a convertirse en Faraón. Exactamente. Que, o sea, no era poco. Él era la nación más importante de aquel tiempo. Exactamente. ¿Sí? Y Moisés rehusó llamarse hijo de la Hijo hija de la hija del Faraón. faraón. Impresionante. Exacto. Entonces nos damos cuenta por qué está en ese top 3. Exacto. Y decidió estar con el pueblo de Dios y recibir también aquellos golpes y persecuciones que ahora los mismos hebreos estaban Exactamente. persiguiendo. O sea que Moisés es el ejemplo clave e ideal para mostrar a los hebreos. Por eso es el relato allí. Bien, y entiendo por qué está Abraham, entiendo por qué está Abel, entiendo por qué está Noé, entiendo por qué está Moisés. Ahora la pregunta, Cristian, es ¿qué hace Rahab ahí? ¿Cómo llegó? ¿Qué pasó? Porque la descripción es una prostituta pagana. Arrancamos bien, ¿no? O sea, arrancamos con una interesante Claro, descripción. incluso, de vuelta, quizás es un elemento que en nuestro contexto social no es tan común. Sí. Quizás vos que nos estás viendo a través de la pantalla no conoces a nadie que se dedica a la prostitución, ¿no? Pero en ese contexto era un elemento, vamos a decirlo, muchas personas tenían que recurrir a eso socialmente, ¿no? Pero, ¿qué nivel de la escala social ocupaban las prostitutas paganas, ¿no? Definitivamente no eran padres de la fe, no eran madres de la fe. Era un escalón muy bajo de la sociedad. Y de paso me llama la atención la secuencia lógica, ¿no?, que hace el autor de la lección, diciendo, bueno, cómo viene la historia, y uno esperaría tener ahí un Josué, ¿no? O sea, bueno, qué sé yo, un Caleb. claro, no sé, alguien que diga, bueno, cómo venimos llevando la galería de la fe, y cae Rahab, ¿no? Y se la presenta como una persona que toma decisiones, ¿no? Que no pereció juntamente con los desobedientes porque recibió a los espías en paz. Claro. Y de paso se dice que los muros de Jericó cayeron por ella, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, es tremendo el lugar en el que se la pone, ¿no? Porque imagínate si los muros de Jericó no hubieran caído, ¿qué hubiera pasado con Israel, Bueno, no? eso estaba pensando, ¿no? Vos hablabas recién acerca de las personas que leían esta carta, ¿no? Esos ex-judíos, ¿no? Que necesitaban fortalecer su fe justamente en Cristo. Y pensaba, ¿qué mejor ejemplo? Yo creo que no podría haber puesto un mejor ejemplo que Rahab en esta lista para esas personas. Sí. ¿Por qué? Porque ¿de qué catalogaríamos nosotros a Rahab?
de vendepatria, de traicionera, de traidora, todo lo malo podríamos decirle, ¿no? Ella vivía en su ciudad, trabajaba en su ciudad, le debía lealtad, podríamos decir entre comillas, a las personas que vivían con él, coterráneos, ¿no? Y ella desecha todo eso, porque cree por fe en eventos de los cuales ella había oído, pero no había visto. Exacto. Ella conoció al Dios de los hebreos solamente de oídas. Y de oídas creyó. Es impresionante la historia de Rahab. Ella recibe a estos emisarios, a estos espías, y cree, ¿no?, en todo lo que se decía acerca de ellos, y cree en el Dios de Israel a través de ellos. Y desprecia todo lo que socialmente ella debería haber hecho, y elige por Jehová, ¿no? Elige por Jehová. Y esa decisión ella la toma absolutamente por fe. Absolutamente por fe. Pensaba en el ejemplo de Moisés y claro, Rodri hizo una consecuencia lógica espectacular de que, bueno, los padres habían tenido temor de Jehová, él tuvo temor de Jehová. Los padres de Rahab no tuvieron temor de Jehová. Y quizás ahí radica, ¿no?, de lo radical que fue su decisión, su cambio. Claro. Y sin dudas cada personaje que hay allí en esta galería nos permite a nosotros aprender algo. Pero el versículo de memoria es acerca del 12, ¿no? Exacto. Entonces, Rodri, yo te quería hacer una pregunta en torno a estos dos capítulos. Si vos ves que allí hay alguna conexión entre el 12 y el 11, porque muchas veces pasamos página y hay otro tema. ¿Encontramos que es una especie de unidad de estos capítulos o son temas diferentes? Pareciera, ¿no? Que como que termina el 11, todos conocemos el 11 como la galería de la fe, y bueno, listo, pasamos al 12, vamos a centrarnos en otra cosa, ¿sí? Puesto los ojos en Jesús, ¿sí? Pero es interesante porque el versículo 1 hace la conexión directa, porque dice, por tanto, nosotros también. ¿Cómo nosotros también? Claro. O sea, y me gusta, exacto, y yo también retomo lo que dije al principio de la galería de la fe, o sea, nosotros también somos parte de eso. Ahora viene nuestra parte. Exactamente. Porque tu vida, la mía, la de vos que estás del otro lado, también hoy se están pintando como cuadros de fe ante las personas que nos ven. Pablo dice que somos cartas abiertas al mundo, ¿sí? Entonces, es una invitación de parte de Dios a través de Pablo a que podamos unirnos a esas vidas, a que podamos entrar en la galería, exactamente, ¿no?, en esa galería. O sea, nosotros estamos viendo cuadros hoy, somos invitados a entrar a la galería y pasar y ver los cuadros, pero saber que nosotros también somos parte de esa galería y que nuestras vidas hoy están siendo probadas en la fe también, ¿sí?, con las cosas cotidianas que tenemos, y también nuestros cuadros están siendo pintados allí. ¿Qué cuadro va a quedar de Leo? ¿Qué cuadro va a quedar de Cristian, el mío, el tuyo? ¿Qué cuadros van a ser pintados allí? Si hoy tuviésemos que afrontar un desafío, ¿qué cuadro pintaríamos en nuestras vidas? Y ahí también, de alguna manera, yo decía de Abel, ¿no? El más importante, el más valioso. Vieron que si uno entrara a una galería y dijera, está la Mona Lisa, vamos todos a ver a la Mona Lisa, ¿no? Sí, que todos sacan fotos desde lejos porque hay tanta gente. Es cierto, ¿no? Y ahora aparece en el capítulo 12 realmente el cuadro más valioso, el que está predicando desde antes de haber, ¿no? Por eso se dice, puesto los ojos en Jesús. Es Jesús el cuadro más importante, al que todos deberíamos mirar, al que cada vez que entramos a una galería, cada vez que entramos en un día nuevo, tenemos que poner los ojos en Jesús. Y ese es el cuadro perfecto, ese es el cuadro a imitar, ese es el cuadro más valioso que todos tenemos. Y eso es lo que de alguna manera destaca, ¿sí?, Pablo, así, ¿no?, que nosotros también somos parte y que Jesús es el único al cual debemos mirar. Bien. Quería leer una pequeña cita para ir concluyendo, ya nos quedan pocos segundos, porque Ellen White dice lo siguiente de una manera impresionante. Él aporta inspiración y el mejor ejemplo de cómo se lleva a cabo la carrera. Él es el testigo supremo de que la recompensa es verdadera y que Él es el precursor que nos abre el camino. Como bien decía Rodri, como bien decía Cristian, tenemos un estante donde está esperado para colgar nuestro cuadro, nuestra estatua, que Dios nos quiere exhibir como una muestra de lo que Él quiere hacer en el resto de las personas. Ojalá que nuestras vidas puedan ser testimonios andantes de que estamos corriendo esta carrera de la fe. Que Dios los bendiga y que podamos compartir más acerca de Jesús.